Debemos sentirnos muy gozosos y alegres, porque solo los que creemos en el Padre, el Hijo y en el Espíritu Santo tenemos ese privilegio. Aunque muchas veces sentimos, muchas veces amanecemos como afligidos, como que las cosas en nuestra vida no cambian, como que las cosas en nuestra vida como que no tienen sentido. Pero eso no quiere decir que el Señor, que creó los cielos y la tierra, no esté con nosotros. Él está ahí siempre con nosotros. Hoy Dios nos trae de nuevo para que nosotros podamos comprender y entender por qué la necesidad de un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué esa necesidad tiene que venir a tu vida y a mi vida? ¿Por qué esa necesidad en la vida de mi papá, en la vida de mi mamá, en la vida de mi hermano, de mi hermana, de mi tío, de mi tía? ¿Por qué la necesidad en nuestro vecino? ¿Por qué la necesidad, cierto, en nuestros primos? ¿O la necesidad de nuestro compañero de estudio o nuestra compañera de trabajo, compañero de trabajo? Esa necesidad es latente. Nosotros tenemos que conocer qué es lo que Dios nos muestra a la luz de su palabra, qué es lo que nosotros somos sin Cristo. Escúchalo bien, hermano. ¿Qué es lo que nosotros somos, cierto, sin Cristo? Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer de que no es nuestras fuerzas. Yo sé que en el corazón tuyo y en el corazón mío queremos servirle más a Dios. Queremos estar más trabajando en la obra de Dios, pero algo nos está impidiendo. ¿Qué es lo que está impidiendo de que las cosas, de que yo no tenga ese tiempo suficiente para brindarle, ese tiempo suficiente, ¿cierto?, para poder visitar a mi hermano de sangre, a mi hermana de sangre? ¿Qué es lo que me está impidiendo que no puedo yo predicarles la palabra a ellos? ¿Qué es lo que está impidiendo de que mis hijos y mis hijas se estén perdiendo? ¿Y qué es lo que está impidiendo, amados hermanos? Iglesia amada, una cosa es lo que tengamos en nuestra mente, una cosa es lo que tú y yo estemos pensando, de que realmente nosotros sí nos hemos arrepentido. Y una cosa es lo que yo pienso, y otra cosa es lo que estoy viviendo, y otra cosa es lo que le estoy mostrando al mundo, de lo que es Jesucristo para mi vida, ¿cierto?, delante de los ojos de todo. Por eso, esta enseñanza es clave en la vida tuya y en mi vida. Es clave. Esta enseñanza es definitiva en tu parte ministerial y en mi parte ministerial. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué necesitamos usted y yo poder arrepentirnos, hermano? Estamos haciendo un taller los viernes en la noche que dice que nosotros debemos evangelizar como lo hizo el Señor Jesús. Nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que hacía Jesús, ¿cierto? Pero antes de mirar qué hacía Jesús y qué era Jesús antes de la fundación del mundo, después de la fundación del mundo, es por qué nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? La palabra de Dios nos enseña claramente en Hechos 20:21. Hechos 20:21 es la clave. Es la clave del futuro de tu vida ministerial, del futuro tuyo y mío en el reino de los cielos, amados hermanos. Y dice en el versículo número 21, testificando a judíos, a gentiles, ¿cierto? ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento. Acerca del arrepentimiento.
para con Dios. A veces nos estamos arrepintiendo de la carne, para con la carne. A veces nos estamos arrepintiendo para con el mundo, pero para con Dios. Y vamos a aprender. Hoy vamos nosotros a estar listos, porque hoy tenemos nuestra parte, nuestra vida ministerial tiene que marcar la diferencia. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, ¿cierto? ¿Y qué más? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Iglesia amada, muchas veces se enseña que arrepentirse es confesar nuestros pecados. Sí, Señor. Pero ahí nos quedamos en el 50%. Arrepentirnos es confesar nuestros pecados, ¿cierto? Y apartarnos de él. O sea, tenemos que apartarnos. Arrepentimiento es confesar mi pecado. Reconozco que soy inmundicia. Reconozco que que vuelvo a huesos de muerto. Reconozco, pero inmediatamente yo me aparto de ese pecado. Eso se llama arrepentimiento. ¿Qué ha pasado con muchos dentro de la iglesia? ¿Qué ha pasado con muchos? Que incluso a nosotros mismos nos ha pasado. Sí, nos hemos arrepentido, pero seguimos consintiendo el pecado. Y dice la palabra, testificando. ¿A quién? A judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, una persona, un creyente, un hijo de Dios, es aquella que confiesa el pecado, se arrepiente, pero se aparta del pecado y pone su fe en Jesús de Nazaret. Su confianza la pone en Él. Ya no le sirve al mundo. ¿Por qué? Porque se arrepintió y se apartó del pecado. Ya no hay palabras de maldición, ya no hay mentiras, ya no hay vulgaridades, ya no hay soberbia, ya no hay arrogancia en su vida. ¿Por qué? Porque se apartó. Y puso su confianza y puso su fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué el arrepentimiento bíblico es una necesidad SOS? Urgente, iglesia, urgente. Iglesia, esta enseñanza ya se dio aquí. El Señor me dijo, vuelve y da la enseñanza. Vuelve y le da la enseñanza, porque necesito equipar mi iglesia. Necesito equiparla, necesito levantarla, porque no quiero ver sillas vacías, decía el Señor. Digo, yo no quiero cristianos mediocres, yo no quiero cristianos merengues. Se les dice algo y no vienen. Al Señor Jesús no le dijeron, al Señor Jesús le hicieron. ¿Y se puso bravo con el Padre? A Pedro le hicieron, no le dijeron, le hicieron. ¿Se puso bravo con Jesús? A Pablo le hicieron. A Pablo le cogían y pa. Y Pablo se puso bravo con Dios. El arrepentimiento bíblico es ahora, iglesia. Es una necesidad para ti, para mí. Es una necesidad grande, iglesia. Porque estamos viviendo en una época, iglesia, en que la mayoría de los pastores, en que la mayoría de los predicadores religiosos realmente niegan la necesidad de un arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aplaudan al Rey de Reyes, porque no dio el lote para la iglesia. ¡Amén! Iglesia, el propósito de esta enseñanza es refutar a esos líderes religiosos. El propósito de esta enseñanza es mostrarle al mundo entero, es mostrarle que usted y yo tenemos un Dios real. No es un Dios mediocre, no es un Dios que usted y yo digamos mentiras, que usted y yo practiquemos lo del mundo y que ese es el Dios que nosotros predicamos. No, ese no es el Dios de la Biblia, iglesia.
El Dios de la Biblia es un Dios mucho más poderoso. Iglesia amada, si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él va a permitir que tú mientas, Él va a permitir que tú emborraches, Él va a permitir que tú hagas cosas. No, iglesia. O sea, no tenemos a ese Cristo, iglesia. ¿Sabe por qué, iglesia? Por la necesidad que tenemos usted y yo, esa necesidad del arrepentimiento. Y vamos a mirar bíblicamente, no lo digo yo, iglesia, no se vaya a doler, no vaya a salir corriendo, iglesia. Es Dios el que te va a hablar, es Dios el que va a ministrar, es Dios el que te va a hacer libre. Amén. Me duele la indiferencia, iglesia. Me duele, iglesia. Tengo un dolor grande dentro de mi iglesia, un dolor grande. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Pablo lloraba también, iglesia. ¿Sabe cuál es el propósito de esta enseñanza? Refutar, iglesia, a estos mentirosos engañadores que embaucan a la gente, hablándole de todo lo terrenal, hablándole de todo lo que está perdiendo el alma y el corazón de las personas. ¿Y saben por qué? Están engañando con estas fábulas de hombres para engañar las almas a una destrucción eterna. Destrucción eterna. Eso es lo que predican, iglesia. Ahora vamos a empezar a escuchar los testimonios que la palabra de Dios nos enseña. El mismo Señor Jesucristo, porque ese problema es que yo soy bueno porque a mí no me pasa nada. Iglesia, si a ti y a mí no nos pasa nada, iglesia, no estamos haciendo las cosas bien. Para con el reino de los cielos, iglesia. Eso es lo que me habla Dios a mí. Y yo te comparto lo que Dios me habla. Mire lo que dice Lucas, capítulo número 13 y 12. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Qué empezaron a decir los amigos de Job con Job? ¿Qué empezaron a decir? ¿Que Job qué era? ¿Cierto? Que era un pecador. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Y qué más dijo? Y dice: os digo, ¿qué dijo el Señor? No. Dijo el Señor: os digo no. Antes, si no os arrepentís, ¿qué dice el Señor? Todos pereceréis, ¿qué? Igualmente, iglesia. ¿Saben qué les estaba diciendo a los que estaban criticando a los galileos? ¿Qué les estaba diciendo? Que se arrepintieran. Le dijo: arrepiéntanse y apártense de los malos caminos y pongan la fe en mí, en Jesús. Eso es lo que está diciendo. Versículo número, y dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en dónde? En Jerusalén. Os digo que ¿qué? No, dice el Señor. Dice: antes, si no os arrepentís todos, ¿qué pasa, iglesia? ¿Pereceréis qué? Igualmente. Gloria a Dios. Si no os arrepentís todos, ¿qué pasa? Pereceréis ¿qué? Igualmente. Iglesia, tranquilos. Hoy vamos a aprender. ¿Por qué esa lucha conmigo? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué mi primer lugar no es Dios? ¿Por qué muchas veces no es primero ni en la casa, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en el trabajo? En ninguna parte es de primero. Porque si fuera el primero, vamos, porque eso es lo que necesitamos. Yo necesito aprender. Tú necesitas aprender. Amén. Necesitamos aprender. Gloria a Dios, iglesia. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? A menos que renunciéis a vuestras armas de rebelión contra Dios. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? Armas. ¿Y están peleando contra quién? Contra Dios. Armas de rebelión dentro de nosotros. ¿Contra quién? Contra Dios. Y esas armas te vayan a llevar a la muerte. Y esas armas te van a llevar ¿qué? Nos van a llevar al infierno.
Esas armas de rebelión. Porque permanecéis bajo la ira de Dios. Una persona así, bajo la ira de quién está? De Dios, iglesia. Confesemos nuestros pecados, iglesia. Arrepintámonos, apartémonos de ellos, pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo para que no vayamos a estar en una eternidad sin Cristo. Vamos a definir la palabra pecado. ¿Qué es pecado? En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. ¿Qué es pecado? Rebelión contra Dios. Ese es pecado. Rebelión contra Dios. ¿Sabe qué significa esto, iglesia? Significa que tenemos el derecho de vivir como se nos dé la gana. La palabra rebelión contra Dios significa que esa persona vive como se le dé la gana, como quiere. Voy cuando quiero, oro cuando quiero, alabo cuando quiero. Eso es una persona, ¿cierto?, que está en rebelión contra Dios. ¿Qué más significa? Que esta persona actúa independientemente de Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a actuar independientemente de Dios? El pecado que hay en su vida. Mira lo que dice Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice Primera de Juan 3:4? Todo aquel que ¿qué dice la Biblia? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es, iglesia? Infracción de la ley. Y el que infringe la ley, ¿cierto?, está la ira de Dios. El que infringe la ley. Iglesia, nosotros vinimos a la iglesia, nosotros, tú y yo, Dios nos trajo a la iglesia hoy, en esta mañana, es porque nos quiere restaurar. Es porque nos ama, iglesia. Y es necesario, iglesia, la necesidad, SOS, ¿de qué? El arrepentimiento, iglesia. Es una necesidad. Lo estamos viendo claramente. Vamos a seguir adelante, rápidamente. El pecado, de hecho, amados hermanos, es una manera de decirle a Dios. Pecado es una manera de decirle a Dios: no te metas conmigo, no te necesito. ¿Eso qué significa? Cuando una persona comete ese pecado, dice: no te metas conmigo, Dios, no te necesito. Número 1, pecado, su definición. Número 2, pecado, sus serias consecuencias. Mira, aquí viene, hermano. Viene algo duro, pero gloria a Dios. Pecado, sus serias consecuencias. La doctrina del pecado sobre ti y sobre mí es muy serio. Es serio, es muy serio. Serio. Así como ningún corazón lo puede concebir apropiadamente, así la boca no puede expresar adecuadamente el estado de perdición, de ruina que el pecado ha causado en el alma y en mi corazón. Voy a repetir esta reflexión. Así, dice, así la boca no puede expresar adecuadamente el estado de perdición. Iglesia, a veces nosotros hablamos, sí, o a veces hablamos, pero no estamos hablando con sinceridad. Porque la boca no alcanza a dimensionar el estado tan pudredumbre, o sea, tan cochino que a veces tenemos. La boca no dimensiona, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca no puede expresar adecuadamente el estado de perdición y ruina que el pecado ha causado al hombre culpable y desdichado. ¿Qué hace el pecado con el hombre?
Lo hace culpable ante los ojos de Dios y lo vuelve un ser que desdichado. A veces nos preguntamos, ¿pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho qué? El pecado. ¿Qué ha hecho? Nos preguntamos, y es bueno que nos preguntemos a eso. ¿Qué ha hecho el pecado en mi vida? Oh, hermano, nos ha separado de Dios. ¿Cuál es el principal objetivo del pecado? Nos separa de Dios. No queremos leer, no queremos orar, no queremos congregarnos, ¿cierto? No queremos predicar. ¿Por qué? Porque es el pecado. Y ya vamos a mirar por qué. Si yo lo quiero hacer. Señor, yo le he dicho, Padre, yo quiero hacer más. Pero el Señor dice, tienes que primero conocer cuál es tu estado. ¿Quién eres tú? ¿Qué ha hecho el pecado? Ha desfigurado y arruinado nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué hace el pecado? Arruina el cuerpo, el alma y el espíritu. Nos arruina frente a nuestra familia, nos arruina frente a nuestro esposo o esposa, nos arruina frente a nuestros hijos. Hermanos preciosos, a veces nuestros hijos nos miran a nosotros y ¿qué ven en nosotros? A veces nos miran como una miseria humana. O a veces nuestro esposo nos mira a nosotros como, y nuestra esposa nos mira a nosotros como. Miren consecuencias del pecado. Miren lo que dice. Escúchalo bien, iglesia. Sí. ¿Qué dice Hechos 12:23? Miren lo que el pecado causa. Dice, el pecado ha llenado nuestro cuerpo de enfermedades y dolencias. ¿Qué ha hecho el pecado? ¿Qué hace el pecado? Llena nuestro cuerpo de enfermedades y dolencias. Hechos 12:23. Al momento, un ángel del Señor le hirió. ¿A quién hirió? ¿Le hirió a quién? ¿Quién era el rey ahí? Herodes. ¿Sí? E hirió a Herodes. Al momento el ángel del Señor le hirió. Por cuanto no, ¿qué hizo? No le dio la gloria a Dios. Y expiró comido por gusanos. O sea, el pecado que causó en la vida de Herodes, enfermedad y qué, y muerte. No una muerte común y corriente, sino se lo comió ¿qué? Los gusanos. Murió comido por gusanos, porque él quiso hacerse igual que Dios. Porque le dijo a Dios, no se meta conmigo, usted no me interesa. Mire la necesidad del arrepentimiento, iglesia. Es una necesidad urgente. ¿Qué produce el pecado? Segunda de Samuel 24:10. ¿Qué produce el pecado? Mire, el pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. ¿Qué hace el pecado? Hace que tu alma y mi alma desfiguren la soberanía, el amor de Dios para nuestra vida y lo pongamos en segundo plano. El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en nuestra alma. Y dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. O sea, ¿qué afectó el pecado en David? Su corazón y su alma, hermanos. El pecado lo primero que afecta es el alma y el corazón, hermanos. Se vuelve un corazón que endurecido. No quiere orar, no quiere tomar la palabra, no quiere venir a la iglesia, porque el pecado endurece el corazón del hombre. Y dice, y dijo David a Jehová, yo he pecado ¿qué? Gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que me quites el pecado, que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy ¿qué, iglesia? Neciamente.
El pecado causa muerte y el pecado separa nuestra alma de Dios. ¿Qué más trae el pecado? Mira lo que dice, escúchenlo bien. El pecado ha cortado nuestra comunión con el quien nos hizo a su propia imagen moral, hermano. ¿Qué hace el pecado? Corta. El pecado, ¿sabe qué hace? Corta nuestra intimidad, nuestra relación con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Por eso duramos más en las cosas del mundo, ¿cierto?, que en la presencia de Dios. Ah, pastor, pero es que nosotros ya somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué se sigue? Perdón, porque no sabemos quiénes somos. Y hoy el Espíritu Santo nos está ministrando. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice en Salmo 39? Con castigo, dice, por el pecado corriges al hombre. Dios, por el pecado que hace con el hombre. Con castigo. O sea, lo castiga. Iglesia, a veces una persona, dése cuenta, grandes siervos de Dios, cristianos que practican, pero llega un momento que el dolor es tan terrible por causa del pecado. Y por eso dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. ¿Qué significa eso? Que lo que él más quiere en su vida, ¿sabe qué hace? Puede ser sus hijos, puede ser su esposo, puede ser su esposa, o puede ser su trabajo, o puede ser ¿qué? Su casa o sus bienes. ¿Qué hace el Señor? Lo deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad, dice el Señor, es todo ¿qué? Hombre. Iglesia, hay que prestarle a Dios. El pecado está destruyendo tu relación con Dios. El pecado puede traer muerte física y muerte espiritual. El pecado trae muerte física, trae muerte espiritual. El pecado trae una separación de mi alma para con Dios. O sea, corta esa intimidad, corta esa relación con Dios y mi alma. Mire lo que causa el pecado. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. ¿Qué dice aquí? El pecado ha hecho que por naturaleza, tú y yo, ¿cierto?, seamos amantes del pecado y aborrecedores de Dios, quien es el único bien preciado que hay sobre la faz del mundo, de la tierra, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Es lo único. Y como ellos, ¿qué pasó con ellos? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sabe qué está haciendo Dios con muchos hoy? Entregándolos. Dios los está entregando. Dios, en otra versión dice, Dios los abandonó a su propia ¿qué? Suerte. Por eso, iglesia, cuando dice, Dios los entregó a una mente para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué más dice? Estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es la palabra atestado? Estaban llenos. Sí, atestados de toda injusticia. ¿Qué tenían? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ellos ¿qué entendían? Hermano, la gente de hoy, toda la humanidad, todos, ¿cierto? Todos los que estén en la iglesia y los que no estén, saben que hay un juicio de parte de Dios. Eso lo saben. ¿Y qué más dicen? Que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. Iglesia, amados hermanos, Dios va a hacer una barrida en nuestra iglesia. Yo no.
Digo, porque no puede. Va a hacer una barrida y la está haciendo. Es que el pastor, no sé qué es que es pastor. No, hermanos, a mí no me miren. Yo nunca vengo aquí, les hablo aquí, es que yo les digo que ustedes están condenados. No, yo nunca digo eso. El Señor es el que lo dice. Yo no lo digo, es el que habla. Es el que habla. El Señor tiene que limpiar su iglesia. Vendrán otros sucios, pero a esos limpias y otros volverán. Hermano, ¿es serio considerar el pecado a la luz de la palabra? Es muy serio, pero ahorita mire lo que viene. Esto hasta ahora es el principio. Mire lo que viene. Iglesia, ¿serio considerar el pecado a la luz de la palabra? Ver lo que, iglesia, escúchelo bien, ver lo que ha hecho al hombre, a Dios y a Cristo. O sea, lo que el hombre ha hecho frente a Dios y a Cristo, oiga, qué tristeza. Fue en vano muchas de las cosas de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mire la creación de Dios. Mire lo que dice Juan 8. Juan 8:34-36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Escúchalo bien. ¿Qué hace? Para unos, su idolatría es el trabajo. Es esclavo del trabajo. Para otros, su idolatría, ¿cierto?, son las finanzas. Es esclavo de sus finanzas. Para otros, su idolatría, escúchelo bien, ¿cierto?, es el estudio, es esclavo de su estudio. Para otros, es esclavo la televisión, son esclavos del televisor. Y así sucesivamente. ¿Y qué dice el Señor? Que todo aquel que hace pecado es esclavo. Él tiene pecado. Y dice también, y el esclavo no queda en la casa. ¿Qué pasa con el esclavo? Él no queda en la casa. Por eso, para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasa, iglesia? ¿Seréis verdaderamente qué? Libres. O sea que Cristo, si Cristo te libertó a ti, me libertó a mí, pues ¿qué hacemos sirviéndole a mí? No le estamos sirviendo a Dios. Mire lo que dice Mateo 5:22. ¿Qué pasa? El pecado, ¿qué pasa con el pecado? El pecado nos ha desligado de Dios y ha abierto las puertas del infierno. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Y qué más hace el pecado? Abre las puertas ¿de dónde? Y los encantadores de serpientes en los altares, wow, aleluya, santo, mira cómo prospera tantas almas, aleluya, tantas emisoras, tantos iglesia. Y mire lo que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu o petulante quedará expuesto al infierno ¿de qué? De fuego. Miren, 3 pecados ahí, sencillos. Y a veces los usamos. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Ahí dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje Contra su hermano. Será culpable. ¿sí? ¿Está expuesto a qué? A juicio. ¿Está culpable? ¿Está expuesto a juicio? El pecado le ha costado al hombre su tesoro más preciado, su alma, que lo está conduciendo a una eternidad sin Cristo. Mire lo que dice Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
¿Y qué más? El pecado que Y el pecado que nos, ¿qué? Asedia. Usted y yo como creyentes sabemos que el pecado nos asedia todos los días. Y que cada día el mundo va a sacar mejores equipos, mejores tecnología, ¿para qué? ¿Y qué más dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice la otra versión? Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar a un lado. ¿Qué te está estorbando? Para que le sirvamos a la obra de Dios. ¿Qué te está estorbando? Para que nos congreguemos con constancia, que seamos constantes. Esta enseñanza del arrepentimiento fueron 7 enseñanzas. ¿Y quieren que les diga a ustedes algo, hermanos? Escúchenlo bien. Sí. Las 7 enseñanzas, solo 3 hermanos de la iglesia la recibieron todas las 7. 3 hermanos. El resto, yo me paro ahí, iglesia. El Señor me para y dijo: ¿usted sabe cuántos hermanos de la iglesia recibieron las 7 enseñanzas continuas? 3. De 60 personas. ¿Muchos son llamados? Porque estoy cansado, es que me tocó, es que sí sé cuándo, es que no sé más. Iglesia, siempre el pecado no quiere que tú vengas un domingo, no quieres que vengas un viernes, no quieres que vengas al ayuno, porque el pecado es el pecado, hermanos. Escúchenlo bien, hermano, es el pecado. Hay unos que sí, que no, que les toca trabajar, pero a veces nos esforzamos tanto en las cosas del mundo, pero para Dios, ¿estamos esforzándonos, hermanos? Es la pregunta que nos hacemos. Yo me la hago todos los días. ¿Y qué dicen? Corramos, no teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Y dice: dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. El pecado, ¿qué hace? Tenemos cosas que nos estorban y el pecado que está haciendo. Todos los días nos está enredando, hermano. Todos los días, escúchelo bien, todos los días. Cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, nosotros sabemos. ¿Le digo a eso? No, qué pena. Y dice: y corramos. ¿Cómo tenemos que correr? Con fortaleza. ¿Cierto? La ¿La carrera dónde está, iglesia? ¿La carrera dónde está? Por delante. ¡Delante! Gracias. ¿Esa carrera está delante? Número 3. Pecado. Humillante para el hombre. Humillante para el hombre. Además, la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos que el pecado es humillante para ti y para mí. Y es humillante. Y vamos a ver, es humillante. ¿Lo vemos? Bíblicamente. Ay, ay, ay. Muy humillante. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos presenta meramente como ignorantes y necesitados de enseñanzas. La Biblia no nos muestra, ¿cierto? Que ustedes y yo somos ignorantes o necesitados de enseñanzas. Ni nos presenta como débiles y necesitados de un tónico o de un perfume o que volamos a rico. En cambio revela que tú y yo estamos espiritualmente muertos. La Biblia, ¿qué dice? Que tú y yo, ¿cómo estamos? Muertos espiritualmente. Porque cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y carecemos de cualquier justicia y rectitud que nos dé algún mérito ante Dios. O sea, ustedes y yo carecemos. Ustedes y yo no podemos hacer absolutamente nada que agrade a Dios si no está el Espíritu de Dios en nuestra vida. Si en la unción, el Espíritu Santo de Dios no está en ti y en mí,
nosotros no podemos hacer nada. Por eso la necesidad, iglesia, es necesario, es urgente. ¿La necesidad de qué? Del arrepentimiento. La palabra pecado significa errar al blanco. En 1 Juan 5:17 declara que toda injusticia, ¿qué es? Es pecado. Toda injusticia que tú y yo cometamos es pecado. ¿Qué significa esto? Que es cualquier cosa que no está en armonía con Dios. Cualquier cosa. Sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en el colegio, sea en la iglesia, cualquier cosa que no está en armonía con Dios se constituye en injusticia y se llama pecado. Aleluya. Estas definiciones bíblicas y humillantes ponen en claro que el pecado es todo pensamiento. Escúchelo bien. ¿Pecado qué es? Todo pensamiento, toda palabra, toda actitud, toda acción que son contrarias a la revelación del carácter y la voluntad de Dios, ¿cierto? Presentados en su palabra. Aquí está todo, iglesia. El hombre no tiene excusa. Usted y yo no tenemos excusa. Dice, es que yo no sabía que la Biblia decía. Yo escucho muchas veces que estamos en el ayuno y dicen, yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Pero eso no es excusa. ¿Qué más dice? Esto significa que espiritualmente carecemos de fuerza. ¿Qué nos falta a nosotros sin el Espíritu Santo? Fuerzas. Por eso terminamos haciendo lo del mundo. Somos totalmente incapaces de mejorarnos a nosotros mismos. Porque nos faltan ¿qué? Fuerzas. Éramos expuestos a la ira de Dios. Y no podemos realizar ni una obra que sea aceptable para un Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a Romanos. Romanos capítulo número 3. Porque a veces la carne dice, no, pero es que yo ya recibí a Cristo a mi corazón. Es que yo ya no sé qué. Es que yo ya sí sé cuándo. Ojo. Ojo con eso, iglesia. Porque la carne es la peor traicionera que tenemos nosotros. La carne. Versículo 10. Romanos 3:9. 3:9 al 20. Rápidamente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay quien entienda, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, sepulcro abierto su garganta, veneno de áspides hay debajo de sus ¿qué? Su boca está llena de maldición. Sus pies se apresuran ¿para qué? Quebranto y desventura hay en qué. Y no conocieron camino de qué. No hay temor de Dios delante de quién. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? ¿Delante de quién? Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado, iglesia. ¿Sabe? Porque muchos no tienen temor y pecan y van a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la ley. En la ley usted y yo donde conocemos verdaderamente el pecado. Desde Génesis hasta Malaquías, nosotros ahí es donde conocemos el pecado. Ahí fue donde hubo rebelión, hubo ira, donde se practicó el homosexualismo, la mentira, el robo, la idolatría, el engaño, la mentira en la ley. Pero no porque Dios lo haya hecho, sino porque el hombre se pervirtió y se desvió del propósito de Dios.
Gloria a Dios. Según los versículos que acabamos de leer, ¿hay algún hombre que se gane? ¿Hay algún hombre que se gane el amor de Dios? Ninguno. No hay ni uno, dice ahí la Biblia. No hay quien haga el bien. Todo el mundo, ¿qué quiere hacer? Lo malo. Y esta enseñanza ya la habíamos dado. Usted y yo nunca vamos a poder hacer una obra aceptable, ¿cierto? Una obra aceptable delante de los ojos de Dios si no es guiada por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? ¿Cumplió cuántos mandamientos? De los 6 mandamientos aquí en la tierra, ¿cuántos cumplió? 5. 5 nomás. Perdón, escúchelo bien, no los cumplió. Los tenía guardados, ¿dónde? Los guardó. Muchos que hacen, muchos cristianos que hacen, tienen guardada la palabra y se jactan diciendo, imagínense, pastor, yo el año pasado estuve en un ejemplo, en una clínica y le di un librito a una persona. En un año un libro, imagínense, qué vergüenza. Yo estuve en tal parte. Yo hago una pregunta, iglesia. Si usted y yo, nosotros, tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué quiere el Espíritu de Dios que hagamos las 24 horas del día? Predica la palabra. Sigamos. El joven rico. Muchos piensan que con las normas humanas, el joven rico hizo cosas buenas, ¿cierto? Que en las normas humanas dice el joven rico, ve, mire, ayuda a los pobres. Ve, mire cómo es de buena persona con la mamá. Ay, mire cómo es con los hijos. Mire, ay, cómo es. Pero ¿qué le dice el Señor? Solo te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes. ¿Y qué más dijo? Sí, ve y vende todo lo que tienes. Repártelos. O sea, va y repárteselo a los pobres. ¿Y qué pasó con la actitud del joven rico? ¿Cierto? Se puso, ¿qué? Muy triste. Era muy rico. ¿Por qué? Confiaban que riqueza. en sus esfuerzos y en sus riquezas. ¿Tú y yo en qué estamos confiados? ¿En qué estamos confiando, iglesia? Ese joven rico desconocía la espiritualidad. Escúchalo bien, escúchalo bien. Ese joven rico desconocía la espiritualidad. Y ese joven rico, como muchos cristianos, desconocen lo estricto que es la ley. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento es muy estricto, es radical. El joven rico los conocía. Gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo le mostró la codicia de su corazón, ¿cuál fue la actitud? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se entristeció. ¿Por qué se puso muy triste? Porque poseía muchos, ¿qué? Muchos bienes. ¿Dónde está el corazón tuyo y mío en estos momentos? Era humillante descubrir que sus mejores estudios, o sea, los mejores estudios, porque el rico era estudiado, claro, que sus mejores estudios religiosos no eran más que trapos de inmundicia al olfato de Dios. ¿Cómo eran sus estudios? Al olfato de Dios. Mira lo que dice la palabra. Lo que dice Isaías 64.
si bien todos nosotros somos como qué, Suciedad. somos con suciedad sin Cristo, iglesia. Por eso la necesidad del arrepentimiento. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de qué, De injusticia. y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como qué. ¿Qué están haciendo las maldades y el pecado ahorita? Mire, escúchalo bien, iglesia. Se está corriendo más que para Dios, para el Señor. Y dice en el versículo 7, nadie, aquí dice la Biblia, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, nadie. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. ¿Qué hace el Señor cuando las maldades son llevadas con el, como el viento? Esconde el rostro de nosotros. ¿Y qué más dice? Y nos dejaste ¿qué? Marchitar El poder de nuestras maldades. ¿Cómo anda el corazón de muchos de aquí? en maldad. ¿Qué marchita el corazón tuyo y el mío? Las maldades y el pecado, los afanes de la vida, ¿cierto? Y los negocios del mundo. No estoy diciendo, iglesia, ni estoy en contra de que trabajemos, ¿no? Sí, claro, pero el Señor que dijo, ¿hay tiempo de qué? Para todo. Tiempo de construir y tiempo para destruir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Porque todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. Este joven rico, escúchenlo bien, amados hermanos, este joven rico no quiso confesar que su integridad y que sus mejores acciones no eran más que obras de las tinieblas, condenatorias por las que necesitaba sentir pesar y las que tenía que renunciar. Este joven rico tenía que haber sentido pesar y renunciar. Número 3. Pecado, nuestra naturaleza. Pecado, ¿qué dice? Nuestra naturaleza. Qué humillante, amados hermanos, es descubrir que Dios requiere la verdad en lo íntimo. Dios no quiere la verdad en el público, sino en lo íntimo. Mire lo que dijo David en Salmo 51:6. ¿Qué dijo David? He aquí, tú amas. ¿Qué ama Dios? La verdad, ¿dónde? En lo íntimo, aquí, dentro, aquí. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. Qué humillante que usted y yo no nos podamos librar de nuestros pecados en nuestro corazón y en nuestra mente. Qué humillante es que nosotros, al igual que todos los demás, tenemos que compadecer ante Dios como pecadores y declararnos culpables ante Él. Es humillante para la carne, pero para el alma, ¿qué es? Victoria y bendición. Aleluya. ¿No queremos confesar que somos pecadores? ¿Que estamos perdidos? ¿Que estamos descarriados? ¿Que somos indefensos? Y que somos culpables ante Dios. La moral y el fariseísmo. ¿Qué hacían los fariseos delante de Dios? Se creían que santos. Se creían que sabían mucho. Se creían y se creían. Están en la misma situación ante Dios. Todo aquel que no confiesa el pecado, todo aquel que no odia el pecado, todo aquel que no aborrece el pecado, ¿cierto? Está en la misma condición que el violador, que el borracho, que la prostituta, ¿cierto?
y los que están en los deleites de la carne. En la práctica, iglesia, somos pecadores por naturaleza. ¿Y qué es lo que más le va a gustar a esta carne? Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y, amados hermanos, siervos de Dios, no podemos librarnos del pecado por medio de una resolución y por medio de un hombre que dice, ahora sal fuera, espíritu inmundo, saca ese pecado fuera, fuera. Mentira. Solamente venir a los pies de Cristo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos de ellos y poner la fe en Jesús. Ahí sí realmente somos verdaderamente ¿qué? Libres. No es la imposición de manos de nadie. No es el que le diga, repita conmigo, Señor Jesucristo, ta, 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 ta. No, Señor. Eso es lo que el hombre se ha inventado, ¿cierto? Para entenebrecer la mente de muchos incautos. Y tampoco apartarnos totalmente del mundo. Eso nos limpia del pecado, ¿no, Señor? ¿Qué dice Jeremías 13:23? Porque ¿cómo es nuestra naturaleza? Mudará, escúchalo bien, mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas. ¿Un hombre puede quitarle los pecados a otro hombre? No. Olvídese, un hombre puede decir ahora, fuera, sacamos, ponemos. No, Señor. ¿Qué más dice? Sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Una persona que está habituada a hacer el mal, ¿será que puede hacer el bien? No, por eso la necesidad del arrepentimiento. ¿Qué dice en otra versión? ¿Qué dice? Pues un negro puede cambiar de color, hermano. No puede. ¿Qué más dice? ¿Puede un leopardo quitarse sus manchas? ¿Usted cuándo ha visto un leopardo quitándose las manchas? Ay, me gustan esas manchas. ¿Sí han visto a un leopardo hacer eso? No. Puede, dice, pues tampoco ustedes. Mire, me gusta esta última parte de esta versión. Acostumbrados. ¿A qué? Hacer el mal. ¿Pueden hacerlo bueno? Iglesia, una persona que está acostumbrada a hacer el mal, ¿puede ser algo bueno? No. Así usted ore mucho. Esa persona tiene que disponer su corazón, arrepentirse, apartarse del pecado, poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para hacerlo bueno. Para empezar a hacerlo Bueno. muy bien. ¿Qué fue el hecho, iglesia? Él dice en Romanos 7 en la casa, ¿qué fue lo que humilló a Pablo? ¿Y Pablo quién era? Un apóstol. Pablo era un apóstol y ahora muchos nos creemos más mejor que Pablo. Era un apóstol y mira lo que decía. Este hecho humilló al apóstol Pablo, lo llevó a arrepentirse y confesar que ante Dios era un pecador merecedor ¿de qué? Del infierno. Pablo mismo dijo, ustedes lo pueden ver en Romanos 7. Pablo, parafraseando, digo, yo soy merecedor de irme para el infierno. Y era apóstol. Nos cuenta que en una época vivía sin la ley, pero que cuando conoció el mandamiento de que no debía codiciar, se llenó de codicia. ¿Sí? Cuando el hombre le dijo, cuando Dios dijo al hombre, usted no puede tener relaciones sexuales con otro hombre, el hombre quiso hacerlo. ¿Qué más nos enseña? Comprendió que era carnal debido a los placeres sensuales que se había vendido al pecado. Él comprendió que él era un hombre carnal. ¿Debido a qué? A los placeres
sensuales, a los placeres del mundo, a los deleites y a los placeres de la carne. ¿Por qué qué? Porque estaba vendido ¿a qué? Al pecado. Pablo confesó lo humillante, amados hermanos, enterarse de lo que quería hacer. Esta carne, ¿qué quiere hacer siempre? El mal, iglesia. ¿Qué más dice? Pecar contra un Dios santo y recto. Pablo estaba... Esto es lo que quería hacer Pablo. Confesó tener la voluntad de hacer lo bueno, pero no el poder para hacerlo. Pablo decía, yo tengo la voluntad de hacer lo bueno, pero no tenía el poder de hacerlo. Escúchelo bien, hermano. Su voluntad estaba como depravada. Y su naturaleza pecaminosa lo tenía que cautivo. Pero miren lo que dice Pablo en Romanos 7, 19 y 20. Por eso es que cuando nos jactamos de que es que yo no sé qué, es que yo... No, iglesia. Tengamos cuidado. Es el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué dice? Porque no hago el bien que quiero, dijo Pablo. Sí. Sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué? Porque su naturaleza estaba llena de ¿qué? De maldad. Sus miembros están acostumbrados a hacer el mal. ¿Qué más dijo? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que ¿qué? Levanten la mano en los que mora el pecado. Todos, mientras vivamos nosotros esta naturaleza. Por más que luchaba Pablo contra él, que tomaba resoluciones contra él, que lo denunciaba y que hacía todo lo que podía en su contra, no podía librarse del pecado. Hoy por hoy, ¿cuántas veces hay cristiano? Hay espíritu de mentira, hecho fuera, saco fuera. ¿Y qué? Y al otro día, peor de mentiroso, peor de soberbio, peor de orgulloso. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Que amo la verdad en lo íntimo. Él quiere que nos metamos en lo íntimo. Él no quiere shows en las congregaciones, no quiere que pase adelante y venga y reprendemos. Olvídese. Eso es lo que los hijos del diablo han enseñado. De la misma manera nos sentimos humillados cuando, por el poder iluminador del Espíritu de Dios, vemos el terrible poder del pecado en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo ilumina tu vida y mi vida, wow, nos sentimos sucios, cochinos, porque nos revela. Si Dios en estos momentos apagara la luz y pone la luz y mira el pecado de cada uno de nosotros, ¿sabe qué pasa, hermanos? Eso es para que no nos creamos. Porque lo que el mundo, la carne y el diablo quiere es que usted se crea que es un santo. Pero lo que somos vivimos siendo unos santurrones. Y gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios que nos enseña. Cuarto, quinto. Vamos, cuarto o quinto. Cuarto. Pecado. ¿Cómo ve Dios nuestro corazón? Ahora sí vamos a mirar. ¿Cómo Dios ve tu corazón y mi corazón? La Biblia declara que el efecto del pecado sobre el hombre es tal que nuestro corazón es comparable a alguna de las cosas más repugnantes. ¿Cómo ve Dios el corazón de una persona sin Cristo, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios? Por eso digo, hermano, no nos creamos que sea algo vivo, que el nuevo nacimiento que hay en ti y en mí, ese es. Gloria a Dios. ¿Cómo considera Dios nuestros pecados?
La palabra de Dios nos describe a ti y a mí como gusanos. Job, capítulo número 24. ¿Qué dice Job? Capítulo, 25. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Pregunta, ¿no? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea, el que nace de mujer, ¿cómo nace? ¿Inmundo? El pecado. ¿El pecado? ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Imagínense. ¿Quién se acordaba de esa enseñanza? Y dice, versículo número 6, cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también, ¿qué? Y tan chicanero que somos a veces, ¿no? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve Dios la luna y cómo ve Dios las estrellas? ¿Las ve limpias? Yo le oré al Señor ayer y hoy para que el Señor me diera una palabra profética. ¿Esta qué es palabra, iglesia? Profética. Gloria a Dios. Aleluya. Como gusano en el hebreo, iglesia, escúchelo bien. Como gusano en el hebreo, ¿sabe qué significa gusano? Podredumbre. Significa podredumbre. O sea que, ¿cómo está el ser humano? Esta es la forma como Dios nos ve. ¿Eso es lo que dice en la Biblia? ¿Cómo ve a la luna? ¿Qué dice? No la ve resplandeciente. ¿Y cómo ve las estrellas? Y las estrellas no son limpias. Entonces, ¿y por qué nosotros? ¿Quién nos metió, quién nos vendió esa idea a nosotros? Y por eso es que el cristiano sigue practicando. El 80% del tiempo está en el mundo, haciendo las cosas del mundo. ¿Por qué? Que Dios quiera, porque hay hermanos que están orando que Dios cambie el predicador de acá. Sí. No, pero sí. Si no, le el pastor para otro lado. No, yo no. Aleluya. Escúchalo bien ahora. ¿Cómo nos ve Dios? Como gusanos. Putrefactos. Sucios. Sucios. Nos vendieron la idea, nos la vendieron. Y la carreta, mira, nos vendieron de aquí. Yo soy cristiano. Cristo, Pepe. Pregunta, ¿además sabías que Dios nos describe nuestra naturaleza depravada como una podrida llama? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 1. Oh gente que pueblo cargado de maldad. Ah, pastor, pero eso es para los israelitas. Ah, pero ¿qué dice el Señor? Si usted no me tiene en cuenta la ley, mijito, ¿qué? Ábrase. Ajá. Eso es lo que está diciendo Dios. Si usted no conoce la ley, por ahí se conoce el pecado. Y que dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de qué? Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Dice, todavía os revelaréis. Toda cabeza está como, y todo corazón, desde la planta de qué, hasta dónde, cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con. Aleluya, gloria a Dios.
¿Por qué? ¿Por qué Dios les dijo todo eso? ¿Sabe por qué Dios les dijo? Porque en la sinagoga estaban todos a la vareda y salían y que abandonaban a Dios. ¿Qué hacen muchos cristianos hoy? Salen de la presencia, salen del estudio por la mañana y abandonan a Dios. ¿Y el Señor cómo los mira? Como podrida. Ay, yo no puedo creer eso. No lo digo yo. Las escrituras también muestran que el pecado ha hecho que el hombre sea como una bestia ignorante. El pecado. Mira lo que dice en el Salmo. Mira lo que dice en el Salmo 73. Tan torpe yo, ¿quién está diciendo yo? El salmista. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Sí? Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo se consideraba el salmista? Una bestia. ¿Y cómo lo veía Dios? Ahí hay otros que dicen, no, es que Dios no mira con ojos de amor. Y entonces ese que está practicando tiene relaciones con un animal, Dios lo mira con amor. Entonces, hermano, ¿de dónde sacamos eso? ¿Dónde nos enseñaron eso? Dice, porque era un necio que no entendía. ¿Cuál es la característica del necio? Que no entiende, es torpe. ¿Qué más dice? Era ante y igual que ¿qué? A bestia, ¿no? El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias. Si todavía estás jugando con el pecado, se va derecho al infierno. Si todavía estás jugando con el pecado, condenas tu alma ¿a dónde? Al infierno. No es este cuerpo, hijos. El alma. Lucas 12:5. Salmo 49:20. Sí, que está enseguida. Salmo 49:20. ¿Qué dice? El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿De cuáles bestias se está hablando? A ver, ¿de cuáles bestias? ¿De cuáles? No, ¿a qué lo está comparando Dios? ¿Cuáles son las bestias de Dios? Bestias del campo. Exacto. El caballo, los burros, las yeguas, el tiger, el leopardo, todos esos. Como unas bestias, mire, las bestias que perecen. Y dice, el hombre no es eterno. El hombre, ¿cómo se considera hoy? Sí, el hombre dice, no, yo soy cristiano, yo soy apóstol. Allá recibo. Sí, no es eterno, por muy rico que sea. Muere lo mismo que ¿qué? ¿Qué le pasa a ese que se cree? ¿Qué le va a pasar a eso? Toda esa cantidad de profetas, apóstoles y mejor dicho, y super ungidos, ¿qué va a pasar? Mueren lo mismo que los animales. Usted y yo, ¿cómo vamos? Morimos igual. Pero el alma, ¿qué iglesia? Una eternidad con Cristo, hermanos. Si todavía estás jugando con el pecado, condenas tu alma al infierno. Lucas 12:5. ¿Qué dice? Pero os enseñaré, dijo el Señor. ¿A quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temed, ¿quién va a echar a los pecadores al infierno? ¿Satanás? Dios. No, Señor. El Señor Jesucristo. Él es el mismo que lo va a echar.
Ahí aparece un personaje que dijo que Dios era amor y que él no creía que Dios castigara. Entonces el hombre puede volverse una bestia, un animal en todo aspecto, y Dios no dice nada porque es amor. No, Señor. Y eres como las bestias que perecen porque no entiendes. Eso es lo que está diciendo ahí ese versículo. Porque muchos llegan el domingo y el jueves y el martes, muchos llegamos a veces y a veces hasta caigo yo en eso también. Dices, tan sórdido y mugriento. El hombre no es puro, porque es un gusano nacido en podredumbre y por lo tanto aborrecible a Dios. ¿Qué es el hombre sin Cristo? Un gusano. Un gusano. Aborrecible. Aborrecible y podredumbre. Alguien de pronto me podría decir, pastor, pero eso no es una forma de decir las cosas. Lo sé, hermanos. Esta Carmen no está ahorita aquí contenta. Esta no está contenta. ¿Sí? La obra de la carne, el chisme, no está contenta. Hermano, pero es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que despojarnos de todo, nuestro orgullo y fariseísmo, y renunciar para siempre al querer algo en nosotros que no nos recomienda Dios. Esto es un llamado. Pero mire, el Señor trajo hoy gloria a Dios. Qué cuadro del hombre depravado. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Qué imagen de ti y de mí por naturaleza. La naturaleza tuya y mía, ¿qué es? ¿Hoy la conocimos, hermanos? Pecaminosa. Viéndonos en este estado de putrefacción, Dios tiene que ordenar que nos arrepintamos. O sea, ¿cuál es el estado del hombre sin Cristo? Putrefacto. Quiero razonar un poquitico contigo, hermanos. Si no te ocupas de la eternidad y no piensas en el mundo venidero, mire lo que pasa. Mire Lucas, lo que dice Lucas 18, 29, 30. Y le dijo quien el Señor Jesucristo: de cierto digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. ¿Qué, iglesia? La vida que eterna. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? Que había que dejarlo, ¿qué? Todo. Yo no sé, por ahí algunos de ustedes, hermanitos, y otros que no han venido. Pastor, ¿me entiende, no? ¿Me entiende? Yo no le digo nada. ¿Usted me entiende? Preciso, pastor. Y usted sabe que ese billetico es preciso, pastor. Es que preciso, mi hija se le torció el pie y pastor, y yo, usted sabe que no puedo dejar a mi hija. ¿Cómo la voy a dejar esa mujercita, no, la pobrecita, pastor? Pero cuando ella está en la discoteca y cuando está haciendo otras cosas y cuando se está revolcando, así no le dice: mamita, venga. Digamos gloria a Dios. Ay, ay, ay. Ay, 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 muy bien, felicitaciones. Muy bien. No, muy bien. ¿Sí?
¿Ustedes no se han dado cuenta? Sí. Que cuando sus hijos y nuestros hijos y todos, y cuando están en sus deleites por allá, no dicen mamá, papá, pero cuando se les tuerce la pata, dicen, ¡ay, mamita! ¡Ay, téngame! Pues téngalo, pues que lo tenga donde usted se hizo. Mire a ver qué hace. Entonces, de seguro la palabra de Dios te retrata con exactitud en esta descripción. Pregunto yo, hermano, ¿la palabra de Dios nos retrató exactamente? Amén, hermano. Sí, claro. Mira esa reflexión. Mira lo que dice el Deuteronomio 32:21. Escúchenlo. Mira lo que dice. La palabra lo dice. Ojalá fueran sabios. Le dijo Moisés, ojalá fueran sabios. Que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ay. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Iglesia, amados hermanos, miren lo que dice la reflexión. Arrepentirnos ahora. ¿Por qué arrepentirnos ahora? ¿Eres como una llaga? ¿Como trapos? ¿Como sepulcros? ¿Y como una bestia? Oh, si supieras tu final. Oh, que supieras tu final. Oh. ¿Eh? Y arrepentido, mire lo que dice. Y arrepentido, acudiera ya mismo a Dios y te encomendaras a su misericordia en Cristo. O que te presentaras hoy ante el Dios Santo, humillándote ante Él y clamando a Él con verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Ahí están los dos contrastes. El primer contraste es cómo somos. Y el segundo contraste, arrepentimiento. Acuérdense, iglesia, arrepentimiento es arrepentirnos y apartarnos del pecado. Para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor. La honra y la gloria es para el gran yo soy el que soy.